Irán y Cuba son países que, aunque están separados por más de 12.000 kilómetros de distancia, y tienen pueblos, culturas completamente diferentes, contextos también diferentes, comparten un enemigo común y son también países que están siendo agredidos por ese enemigo común. Es una guerra asimétrica, una guerra híbrida, que tiene una tremenda dimensión de desgaste, de agresión comunicacional y mediática. Y bueno, en el caso de Irán, una guerra abiertamente invasora, agresiva, militar. Por eso Cuba, que es un país amenazado de ser agredido, les resultaba interesante comprender cómo se había producido, se había articulado una estrategia de comunicación en Irán ante esa agresión de los Estados Unidos. Era una estrategia además que había tenido éxito, que había conseguido intervenir en la conversación hegemónica y que había impuesto su discurso. Era algo muy importante y por eso nos dimos a la tarea de investigar esa estrategia. El objetivo era comprender la complejidad de la estrategia, que estaba consiguiendo compensar una asimetría estructural frente al poder comunicacional dominante. O sea, había que entender qué era lo que estaba ocurriendo, cómo se había logrado ese éxito y bueno, por supuesto, urgente y necesario y pertinente por el contexto cubano, la víspera de la agresión en la que se encuentra nuestro país. Para dominar la conversación, para llamar la atención y generar suficiente volumen para poder intervenir las narrativas hegemónicas, Irán utilizó la inteligencia artificial y este icono, el Lego, este icono global que le permitió intervenir, que le permitió atraer a los públicos con lo que estaba trabajando, lo que le estaba destinando sus mensajes y fijarlos para que estuvieran mejor preparados, mejor condicionados para entender los argumentos que vendrían después, o sea, esos mensajes ya más de peso, más argumentados, que era necesario llevar a la audiencia. El Lego, que no fue el único animado utilizado, se hicieron otros con inteligencia artificial de varias maneras. El Lego tuvo cuatro elementos que lo hicieron altamente apreciables. Bueno, primero, un bajo costo de producción, una alta capacidad de penetración en la audiencia, y especialmente la occidental y anglosajona, que era una audiencia fundamental a la que había que llegar. Era altamente potencialmente capaz de generar mucho volumen, se retuiteaba, se compartía, se expandía y se viralizaba con mucha facilidad y por supuesto tenía muy bajo índice, muy bajo riesgo de rechazo por la manera en que estaba. De manera que este animado, este Lego, este muñequito de plástico, que se va a convertir en una especie de proyectil semántico. O sea, es intencionado, es complejo, no se piense que porque era un animado no había una elaboración a nivel de detalle en él, había una dramaturgia, un pensamiento puesto en lo que se estaba creando a niveles mínimos de detalle y de intencionalidad, y lo cual reveló una táctica calculada en este teatro de operaciones de la información y la propaganda, que es el escenario digital, y que era fundamental dominar. Ahora, el animado por sí solo, bueno, podía generar volumen, podía predisponer favorablemente a la audiencia, a determinada audiencia, pero no era posible conseguir llevar información, conocimiento
llevar argumentos, conceptos para generar la movilización, para generar la aquiescencia, la solidaridad y la resistencia del pueblo ante la agresión. O sea, no bastaba con el animado. El animado llamaba la atención, pero había que ir entonces a la argumentación. Y Irán crea dos canales que van haciendo que el animado sea solo, como decíamos, una llamada para detenernos, pero paralelamente se está articulando en otros formatos el contenido de peso mental. Sin el animado no hay nadie para escuchar el contenido argumental. Sin el contenido argumental sin el contenido conceptual, el animado es solo un chiste, un muñequito de plástico. Por eso ambos canales se van a complementar. Y algo además muy importante que consigue esta estrategia de comunicación, que es la transición suave, ir del meme, del dibujo, del engagement al argumento, para a producir esa capacidad de aumentar esa capacidad de movilización y de solidaridad y de resistencia en el pueblo iraní y en el público de otros países que estaban viendo estos mensajes. Yo creo que es importante insistir que cada uno de los Legos fueron creados a nivel de punta de lápiz fino, como se suele decir, para establecer detalles, niveles de detalle muy precisos. O sea, hay toda la dramaturgia detrás de él, de cada animado, y hay un nivel de detalles asombroso. Pero la otra cuestión interesante es que muchas veces la transición de la risa, del humor al argumento suele ser digamos que abrupta, y el argumento se vuelve demasiado pesado, el público incluso se va de allí. Por eso fue muy importante que en esta estrategia de comunicación se consiguiera una transición escalonada e imperceptible, que mantuvo a la audiencia dentro de su zona de manera que con esta ecualización fina del concepto, ante una audiencia que ya había sido detenida, que ya estaba condicionada y predispuesta favorablemente en la etapa lúdica, había entonces que generar todo un grupo de sentimientos, de condiciones en el orden de la participación de las personas en el acontecimiento, sentimientos de indignación, llevarlo a la aquiescencia, es decir, a la solidaridad y la movilización militante, la participación de las personas en favor de Irán en este conflicto. Por otro lado, toda esta estrategia se va a sentar en la cultura, en la ancestral, hermosa, en la rica cultura del pueblo iraní. En primer lugar, la cultura religiosa, luego la identidad cultural persa, que está tan llena de relatos épicos, de historias de heroísmo ancestral, incluso en la etapa premusulmana de esa cultura, y bueno, también la identidad ideopolítica que ubica al país persa en una etapa moderna de comprensión de su permanencia ante el sur, como parte del sur global, de su responsabilidad como nación ideológica y política, y de su comprensión de cuál era el enemigo. Los mensajes que se construyeron hacia el interior de Irán, hacia el pueblo, porque aquí es muy importante comprender que se produjo la estrategia tuvo en cuenta un elemento que es fundamental, que son las condiciones y las características de las audiencias, de los públicos internos. De manera que se pudo poner en práctica
una, una estrategia narrativa que se sostuvo, como decíamos, en la memoria de la cultura de la resistencia justa ante la agresión, y que se estructuró con el uso abundante e intencionado de los lexemas activadores en sus mensajes, especialmente, como decíamos, hacia el público interno, donde había que hacer sólida la resistencia mayoritaria frente a la agresión. Ahí están los videos que se hicieron, por ejemplo, en homenaje a las niñas mártires de Minaf, asesinadas por los bombardeos norteamericanos, estadounidenses e israelíes. Incluso ahora en el Mundial de Fútbol, la delegación de atletas de Irán va con unos pines que llevan el número de víctimas de niñas asesinadas, no el número de víctimas totales, porque hubo más, pero el de las niñas que fueron asesinadas allí por Estados Unidos en aquella escuela. De manera que había un mensaje hacia su público interno. Estos videos de las niñas de Minaf, que se hicieron inmediatamente de sucedido aquel terrible acontecimiento, se viralizaron en muy pocas horas, aumentaron a más de 500.000 vistas, en muy poquitas, prácticamente en nada, y luego permanentemente nunca bajaban de 30.000 vistas en estos pequeños videos que se hicieron a partir de lo ocurrido en Minaf. De manera que entonces teníamos una estrategia de comunicación hacia el interior, hacia el público interno, que tenía también una importante responsabilidad, porque estamos hablando de un pueblo que está sufriendo un desgaste de muchos años de acoso, y ahora por supuesto la agresión, las bombas, la muerte, y la precariedad material, el sufrimiento, la destrucción que está ocurriendo durante la campaña aérea, y todo eso gravita sobre los individuos, sobre las personas, de manera que se produce un riesgo tremendo de que las personas se cansen, se agoten y se traspase ese umbral de ruptura, ese límite en el que se colapsa la estructura de sentido ideológica de las personas, y se cambia la polaridad. Es decir, yo ya no voy a apoyar más, estoy harto, estoy agotado, esto no hay quien lo resista, y lo que quiero es que esto cambie, que esto sea otra cosa. Y entonces por eso es que la campaña, la estrategia de comunicación con todas sus líneas de mensaje van a ir a tratar de mantener a las personas dentro de los límites que impidan traspasar ese umbral de ruptura y mantener la resistencia. Y para ello, insisto, se va a producir un relato que no oculta o niega el sacrificio, que no oculta lo que está ocurriendo, sino que lo resignifica, le da símbolos de valor, de resistencia. Le dice, esto solo el pueblo iraní, con su tradición, con su idiosincrasia de heroísmo, lo resiste. Y esos mensajes, es verdad que las personas están muriendo, es verdad que las personas están sufriendo, pero no nos rendimos, porque no somos un pueblo que se rinde, somos un pueblo que resiste. Y como hay una cultura, como hay realmente una idiosincrasia de resistencia, estos mensajes van a tener éxito. De manera que se va a producir además se van a producir dentro de la estrategia comunicativa un sistema que no va a desconocer ninguna de las posturas, y va a haber entonces una estrategia de 3 vías: la destinada, lo épico, lo destinado para el núcleo de los convencidos; otra para el núcleo de los que están de los que no lo están, de que no están convencidos, un núcleo pragmático, mayoritariamente que está resistiendo, pero no hay, lo hace casi de manera visceral,
sin un compromiso real, muy escéptico. Y está también el núcleo de los que adversan al sistema iraní, y están allí. Ese tampoco es un grupo homogéneo, porque van desde los que adversan pero no toman una postura militante como adversario, y los que sí lo hacen y se ponen de lado, abiertamente del lado del agresor. Para cada uno de esos segmentos de público, la estrategia es mensaje. En segundo lugar, en la estrategia hay un interés claro de dominar la sociedad profunda, esa última milla que va al barrio, a la escuela, a la mezquita, al mercado, y donde se va a producir un ecosistema de relaciones comunicativas que cierra un ciclo que puede comenzar en las redes digitales o puede comenzar en la televisión o en la radio, que comienza ya en un escenario distante, pero que va a terminar allí, en esa relación directa cara a cara, donde las personas se comunican, donde las personas interactúan. Porque para la estrategia quedó muy claro, y yo creo que esto es fundamental comprender, que si bien para la estrategia quedó muy claro y se puso en práctica, que si bien las redes digitales y los mensajes que circulan a través de ella, la información que circula a través de ella, puede cambiar la percepción de la realidad, es en la vida física, como se suele decir, es en la vida esta tridimensional, donde la realidad se transforma. No es en las redes digitales donde las bombas explotan en las cabezas de las personas, en las escuelas, en las casas. Los apagones, las carencias de alimentos no ocurren en la vida digital, ocurren en la vida real. Y es por eso que esta comunicación comunitaria, esta comunicación a nivel del barrio, del último tramo, es fundamental, y allí lo tuvo muy en cuenta. Y por último, el actor disruptivo, el agitador político, que en esa comunicación comunitaria, y que es una práctica ancestral, juega un papel fundamental este agitador, este líder, que no necesariamente tiene que estar vinculado a ninguna organización, que no tiene que ser parte de un cuadro de dirección, sino que se trata sencillamente de una persona cuyo carisma y cuya capacidad de interacción con los demás lo convierte en un líder popular. Y es por eso que Irán consigue generar con los agitadores políticos, con los actores estos que van en los espacios comunitarios, movilizando y manteniendo los niveles de resistencia altos, los niveles de movilización popular y de comprensión. Y bueno, estas personas pueden ser los mismos maestros, que médicos, que el mandadero, que una persona que en la comunidad es capaz de dominar el público y de hacerse entender. Veamos entonces el escenario de Cuba. Bueno, aquí lo fundamental es aprender, es estudiar esas experiencias y prepararse, actuar de manera proactiva en el caso de nuestro país. Por lo tanto, aquí tenemos un grupo de preguntas, más que aciertos, preguntas que nos llaman la atención de cómo enfrentar esta situación. Estas preguntas estas preguntas son sobre todo de provocación, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo diseñó Irán una estrategia de comunicación, digamos, de 3 velocidades para mantener a su público interno, asegurar la resistencia, asegurar el compromiso político de su público interno? ¿Y cómo lo puede hacer Cuba? Una comunicación comunitaria con actores que sean capaces de hablarle a la audiencia de manera que la audiencia que está sufriendo lo comprenda,
no solo desde en el escenario comunitario, ¿no? También a través de los recursos mediáticos, y no solo llegarle a las personas que resisten, a las personas que están convencidas, sino a los escépticos, a los que adversan, a los que tienen dudas, que son, yo creo que el público fundamental, el público meta de toda comunicación política es finalmente es estas personas, ¿no? Los no convencidos, los que no están aún comprometidos. Es el público meta de toda comunicación política, el público principal, quiero decir. ¿Cómo consiguió Irán tejer una estrategia de comunicación en el último tramo, en la comunidad, para dominar ese escenario, esa capilaridad social donde se va a cerrar el ciclo de la comunicación, y que es tan importante en el caso de Cuba? Es fundamental dominarlo. ¿Bajo qué condiciones? Otra pregunta, ¿bajo qué condiciones se pueden conseguir organizar las estructuras de base? Cuba tiene además una experiencia riquísima en organizar estructuras de base exitosas, las zonas de defensa. ¿Cómo organizar la comunicación en esos espacios? Yo creo que eso es principal en este caso. Están también los recursos de interacción que tiene la estructura de gobierno en la comunidad, el delegado, los presidentes de los consejos populares, o sea, y las organizaciones que no se pueden dejar a un lado, ¿no? Las organizaciones de masa, que son hay una cuestión que es fundamental en la construcción del discurso hacia las comunidades, hacia las personas, y es el hecho de que es fundamental nombrar al enemigo, darle cara al enemigo, ponerle rostro. El bloqueo explicado de forma macro pues suele ser abstracto, y hay sobre eso muchas maneras de decirlo, se dan los datos estadísticos de cómo afecta, pero eso no siempre le resulta visible, no le resulta interesante a la gente. Este video, el video que hizo Aguaje Feeling, el equipo de trabajo que está sosteniendo este grupo que está trabajando estas ideas, es una idea fantástica, porque va a conseguir éxito en el desafío de comunicar en el lenguaje de los cubanos, el bloqueo, explicarlo, denunciarlo, los daños que ocasiona. Hay que ser capaz de construir esas narrativas, esas historias que visibilicen a la gente agresor, que le den cara a la gente agresor, y que de forma concreta y emocional que entiendan las carencias, los desafíos que enfrentan las personas en la vida cotidiana. Pues eso es fundamental. Además, este caso de este video que fue republicado por la jornada, como es la captura de pantalla que tenemos allí, también es fundamental porque tenemos entonces una suerte de impulsores de otros medios que toman nuestra producción y la mueven en el mundo digital. Está el caso de Russia Today, bueno, aquí el caso de la jornada y otros medios que van a impulsar esto. Ahora, si bien es importante mantener las audiencias externas, no hay audiencia más importante que la interna, porque es importante mantener a nivel argumental y también emocional la resistencia popular. Hay que narrar, como decíamos, en el lenguaje común, no en el administrativo, de la mesa redonda, ni en el académico, los logros científicos. Hay que explicarle a la gente cómo se consigue resistir en las condiciones en las que está, en que esa persona que arma un fogón de carbón, o aquel campesino que utiliza una yunta de bueyes, pero no está retrocediendo, no está yendo a una etapa de primitivismo, sino que está aguantando, que está resistiendo, que no se está rindiendo, que está buscando caminos alternativos para no dejarse vencer por un enemigo que quiere derrotarlo. Eso, y cada una de esas
historias de vida, algunas tan elementales como la que ya comentábamos de cocinar con carbón, a otras tan extraordinarias como el hecho de construir una vacuna contra el cáncer, un país que supuestamente es un estado fallido, es capaz de producir vacunas contra la COVID, es capaz de hacer vacunas que son alta tecnología contra el cáncer, vacunas exitosas. Entonces, en ese sentido, ahí está el mensaje. Bueno, sí, ciertamente estamos sufriendo, tenemos un montón de horas de apagón, la estamos pasando mal, pero estamos resistiendo. Y cada acto de creatividad para superar esas precariedades es un acto de resistencia, es un acto de heroísmo. Eso es implicarlo. Y bueno, está entonces el tema del humor. Cuba, y bueno, Irán utilizó mucho el humor, pero el humor en el caso de Cuba es parte de su identidad. Somos un pueblo que ríe, somos un pueblo que es capaz de encontrar nichos de alegría y de humor en los asuntos que pueden parecer incluso más serios, más terribles. Por lo tanto, el humor en este caso, en el caso de la comunicación, va a ser como el Kalashnikov de la comunicación política, como el AK de la comunicación política. Es un componente sustancial, como decíamos, de la cultura cubana, y por tanto es un arma con mucha capacidad de éxito. Los mensajes estos en clave de humor más exitosos, por supuesto, son aquellos que se alejan del chiste plano, manido, que eso Irán lo demostró, cómo pudieran conseguir relatos volumétricos, perfectamente pensados a nivel de detalle, al mismo tiempo humoristas, pero agradables, simpáticos, que mantenían al público sonriendo y al mismo tiempo generando una solidaridad y un cambio de actitud hacia lo que le interesaba demostrar a la estrategia, al objetivo de la estrategia de comunicación, al metarrelato de la estrategia de comunicación. Hay que ser capaz, por ejemplo, Irán logró mucho éxito en esto, en dominar activadores, en crear activadores semánticos efectivos para el público interno, como ya decíamos, pero también para el público externo, para el público anglosajón. Por ejemplo, estos mensajes, estos videos de las niñas de Minafre, de lo que comentábamos ahorita, que se viralizaron muy rápidamente. Si es verdad que el 60% de las personas que lo vieron eran iraníes, estaban dentro de Irán, hay más de un 30%, un 35% que lo vio desde fuera, sobre todo público europeo y norteamericano, que no es una cifra despreciable. Y Cuba además tiene el desafío de dominar el público latino, especialmente generar activadores semánticos, generar mensajes importantes que sean capaces de convencer y de conmover ese segmento variopinto y de la comunidad cubana que vive en Estados Unidos y que se opone a la agresión, por supuesto, porque los que apoyan la agresión, eso no hay nada que hablar. Y también está algo también que Irán pudo usar con mucho éxito y que es importante aprender a hacer, que es aprovechar las grietas políticas internas en el gobierno de los Estados Unidos, encontrar cómo esas discusiones que se establecen, esas diferencias, muchas veces pues son solamente epidérmicas, pero no importa, son importantes darles utilidad en el gobierno de los Estados Unidos, entre los demócratas, entre los republicanos, esas pujas por el poder que van a ocurrir. Es importante comprenderlas y aprovecharlas y darle utilidad. Y también hay que encontrar medios propulsores, como decíamos ahorita. Bueno, Irán tuvo muchos medios propulsores, Russia Today, como decíamos, los canales de Telegram, y lo cerraban por un lado y ellos eran capaces de expandirse por otro. Cuba también tiene que encontrarlo y hay que asegurar, volvemos a insistir, el comunicacional interno,
porque como conclusión en la víspera, que la víspera de una agresión que esperamos no ocurra nunca, la gran apuesta de la guerra asimétrica sigue siendo mantener suficiente consenso político para garantizar la resistencia del pueblo, en las condiciones materiales más difíciles, en las más complejas. A ver, dicho de otra manera, impedir que la destrucción, las bombas, el hambre, las necesidades, los apagones, todas esas cosas que provoca el bloqueo, que provoca el asedio, que provoca la agresión económica, financiera, militar, desmovilice, paralice, o peor aún, que produzca cambios irreversibles o extensos en la polaridad ideológica de la resistencia popular, y con ello se desarticule el apoyo a la revolución. Eso es fundamental. Yo creo que este es el mensaje más importante que nos enseñó la estrategia de comunicación de Irán, y que como decía Martí, las batallas se ganan batallas con las armas del juicio que vencen a las otras. Para Martí era muy claro que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Ahí está la esencia de la lucha de una guerra asimétrica. Y bueno, fíjense Martí como si hubiera estado viviendo hoy lo que está ocurriendo, sentencia. No hay proa que taje una nube de ideas, una idea enérgica, importante, flameada a tiempo ante el mundo, para un escuadrón de acorazados, podemos decir un portaaviones y su grupo de tareas. Con ese mensaje queremos concluir nuestra presentación. Muchas gracias por su paciencia.